¿Cuántas tardes caben en una vida cuando el silencio es el único compañero? Para Carmen, de 72 años, viuda reciente de su Antonio, las tardes en su piso del ensanche valenciano se habían vuelto una sucesión interminable de horas vacías. El aroma a jazmín de su pequeño balcón, un día alegría compartida, ahora solo acentuaba la ausencia. Los geranios y el limonero, antes cuidados con el esmero de quien espera una sonrisa de aprobación, ahora eran testigos mudos de una soledad que se adhería a las paredes como la humedad de Levante. Su nieta Sofía, un torbellino de 25 años con el pelo teñido de azul y la agenda siempre a reventar, intentaba en sus visitas relámpago sacudir aquella melancolía. Abuela, tienes que salir, apuntarte a algo. En el centro de mayores del barrio hacen un taller de informática. Para que te conectes, como yo, le dijo un día mientras devoraba una magdalena. Así puedes ver mis fotos de los viajes y hablamos más. Carmen sonrió con ternura. Conectarme, pensó. Ella, que apenas se aclaraba con el mando de la televisión nueva. Pero la insistencia de Sofía y el peso de otra tarde idéntica a la anterior la empujaron a aceptar. El taller de informática en el centro cívico de Ruzafa fue un desafío. La tablet parecía un ser caprichoso, los iconos un enigma. Manuela, su amiga del alma desde que ambas enviudaron, se sentaba a su lado, igual de perpleja, pero con un humor más socarrón. Juntas, entre risas nerviosas y suspiros de frustración, aprendieron a encender el aparato, a buscar recetas de cocina y finalmente a navegar por esa red social de nombre extranjero, Facebook. Unos días después, sola en la quietud de su salón, con el sol de la tarde filtrándose por el visillo, Carmen recibió una notificación. Una solicitud de amistad. Arturo Vargas, leyó. Debajo, una foto de un hombre de su edad, cabello canoso, elegantemente peinado, una sonrisa amable y una mirada que parecía inteligente. Arquitecto jubilado, Granada. Viudo. Dudó. ¿Aceptar a un desconocido? Pero la descripción era tan normal, tan parecida a lo que ella misma podría haber escrito. Con un leve temblor en el dedo pulsó aceptar. Casi al instante un mensaje iluminó la pantalla. Buenas tardes, Carmen. Es un placer. Me ha llamado la atención su perfil. Parece usted una mujer sensible y con buen gusto por las plantas. La sorpresa inicial dio paso a una tímida curiosidad. Arturo, como se presentó, era culto, elocuente. Hablaba de libros que ella había leído, de música que Antonio solía poner los domingos. Mencionó Granada, sus paseos por el Albaicín, la Alhambra bajo la luna. Carmen, que apenas salía de Valencia, viajaba con sus palabras. Cada mensaje era una pequeña ventana a un mundo que había olvidado que existía, un mundo donde la conversación fluía y alguien la escuchaba, o al menos la leía. Aquella noche Carmen tardó en dormirse. Una extraña agitación, mezcla de ilusión y una pizca de miedo le revolvía el estómago. Hacía años que no sentía nada parecido. Los días siguientes se tejieron con los hilos de los mensajes de Arturo. Buenos días, mi querida Carmen. ¿Ha descansado bien? Espero que tenga una tarde apacible. Pienso en usted. Pequeños poemas de Becker o Neruda, que él decía releer pensando en ella, aparecían en la pantalla, haciendo que un rubor adolescente le subiera a las mejillas. Le contó su vida, o la vida que había inventado para ella, la dolorosa enfermedad de su esposa, su soledad compartida, sus hijos en el extranjero con los que apenas tenía contacto. Carmen, a su vez, le habló de Antonio, de sus hijos, de sus pequeñas rutinas. Se sentía comprendida, valorada. Una calidez nueva, adictiva, la envolvía. Manuela no tardó en notar el cambio. «Estás en las nubes, Carmen», le dijo un día en el centro, mientras intentaban desentrañar los misterios del correo electrónico. «Esa sonrisa no te la quita nadie». «¿Algún admirador secreto?» Carmen se sonrojó. «Es solo un amigo de Facebook. Un señor muy agradable, de Granada». Manuela arqueó una ceja. «Cuidado con esos amigos de Internet, Carmen, que no todo el monte es orégano. A mí una vez casi me la lían. Un supuesto amigo de un amigo que necesitaba dinero urgente para un billete de avión desde Alemania porque le habían robado todo. Menos mal que me dio por llamar a mi sobrino antes de hacer nada. Vaya cuento chino. Me lo pedía con unas prisas y la historia no cuadraba por ningún lado». Carmen frunció el ceño. «Arturo es diferente, Manuela. Es un señor muy educado, un caballero, no como esos timadores». Pero la advertencia de Manuela, aunque desestimada, dejó una minúscula espina de inquietud. Unas semanas después, Arturo mencionó su deseo de visitarla en Valencia. «Me encantaría pasear contigo por la Malvarrosa, Carmen, y que me enseñaras tus rincones favoritos».
El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Sería posible volver a sentir la ilusión de un encuentro? Justo cuando su mente volaba imaginando la escena, llegó el primer contratiempo. «Mi querida Carmen», escribió Arturo con un tono apesadumbrado, «ha surgido un imprevisto terrible. Una avería importante en las tuberías de mi casa de Granada. Es un desastre y necesito repararlo urgentemente para poder ponerla a la venta y así tener liquidez para nuestros planes». La palabra «nuestros» resonó en la cabeza de Carmen. «El fontanero me pide 400 euros por adelantado. Es una cantidad que ahora mismo no tengo disponible con los bancos y sus cosas». Carmen releyó el mensaje varias veces. 400 euros. No era una fortuna, pero tampoco una minucia para su pensión. Un debate interno se desató en su interior. La prudencia, la voz de Manuela le susurraban cautela. Pero la imagen de Arturo, su voz escrita tan llena de afecto, la promesa de un futuro compartido, pesaban más. «Solo tú puedes ayudarme en este momento, Carmen. Eres mi único apoyo». Aquellas palabras disiparon sus últimas dudas. Al día siguiente, con el corazón encogido pero una extraña determinación, fue a su sucursal del Banco Santander y realizó la transferencia. Sintió una mezcla de inquietud y una secreta excitación por haberle ayudado. Arturo se deshizo en agradecimientos. «Eres un ángel, Carmen. No sé qué haría sin ti. Pronto, muy pronto estaremos juntos». Sofía apareció por casa de su abuela unos días después, cargada con una bolsa de la compra y su habitual energía. «Abuela, ¿qué tal todo? ¿Sigues con tus clases de informática?» Carmen, que estaba absorta releyendo un mensaje de Arturo, apartó la tablet con disimulo. «Sí, cariño, ahí vamos, aprendiendo poco a poco. ¿Y qué tal tus amigos de Facebook? ¿Has hecho alguno interesante?», preguntó Sofía mientras colocaba unas naranjas en el frutero. «Bueno, sí, hay un señor muy agradable de Granada». «Hablamos de vez en cuando», respondió Carmen, intentando sonar casual. Sofía sonrió. «¡Qué bien, abuela! Me alegro de que socialices. A ver si te animas y un día de estos te vienes conmigo y mis amigos a tomar algo por Ruzafa». Carmen negó con la cabeza, una sonrisa tímida en los labios. La idea de mezclarse con la juventud bulliciosa de su nieta le resultaba abrumadora. Sofía no insistió. Estaba acostumbrada a la vida tranquila de su abuela y en el fondo se alegraba de que tuviera alguna distracción, aunque fuera virtual. No le dio mayor importancia. Pero la ayuda a Arturo no terminó con la avería del fontanero. Poco después, surgieron problemas con la tramitación de su pensión vitalicia, un bloqueo inesperado que le impedía acceder a sus fondos. Necesitaba 600 euros para unos gastos administrativos urgentes. Carmen, aunque con un nudo creciente en el estómago, volvió a ceder. Luego fue un gasto médico imprevisto de un supuesto hijo que vivía en Argentina y al que apenas veía, pero por el que sentía una gran responsabilidad moral. 1000 euros más. Carmen empezó a retirar dinero de sus ahorros, aquellos que guardaba con celo para cualquier imprevisto o para ayudar a sus hijos si lo necesitaban. Arturo, mientras tanto, la envolvía en una red de palabras dulces y promesas cada vez más explícitas. «Mi amor, en cuanto solucionemos estos pequeños escollos, nada nos separará. Imagina nuestros paseos, nuestras cenas tranquilas». Carmen se sentía cada vez más atrapada emocionalmente, como una mariposa en una telaraña invisible. Los momentos de duda eran acallados por el miedo a perder aquella ilusión que la había devuelto a la vida. Un día, Arturo le habló de una inversión muy segura que un antiguo colega arquitecto le había propuesto, algo que les daría tranquilidad económica para el resto de nuestros días. Solo necesitaba un último impulso, 2.500 euros, para desbloquear una suma mucho mayor. Carmen empezó a sentir un pánico frío. Sus ahorros menguaban peligrosamente. «Arturo, no sé si puedo», balbuceó en un mensaje de voz, la primera vez que se atrevía a usar esa función. La respuesta de Arturo fue inmediata, un largo mensaje escrito lleno de ternura y una sutil manipulación. «Comprendo tus dudas, mi vida, pero confía en mí. Esto es por nuestro futuro. ¿Acaso no deseas que estemos juntos sin preocupaciones?». Manuela, que la veía cada vez más ojerosa y preocupada, volvió a la carga. «Carmen, por favor, dime la verdad. ¿Ese hombre te está pidiendo dinero?». Carmen explotó. «Manuela, por favor, no te metas en mis asuntos. Tú no lo entiendes. Arturo no es como los demás». Hubo una pequeña discusión, tensa y dolorosa, que las dejó a ambas con un sabor amargo. Carmen se sentía cada vez más sola, aislada en su secreto y en su angustia.
La estocada final llegó una mañana gris de noviembre. Un mensaje de Arturo más largo y solemne que de costumbre. Mi adorada Carmen, ha surgido algo maravilloso, pero también urgente. Acabo de recibir la notificación de una pequeña herencia de una tía lejana. Es una cantidad considerable que resolverá todos nuestros problemas de un plumazo. Sin embargo, para poder acceder a ella, debo liquidar unos impuestos ineludibles. Son 7.000 euros. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 7.000 euros. Era prácticamente todo lo que le quedaba. Es nuestra última oportunidad, mi vida, continuaba Arturo, su tono volviéndose más apremiante. Sin esto, no sé qué será de nosotros. Sé que es mucho pedir, pero te juro que te lo devolveré con creces. En cuanto reciba la herencia, me planto en Valencia y empezamos nuestra vida juntos. Piénsalo, Carmen. Nuestro futuro depende de esto. Carmen pasó el día en un estado de zozobra. 7.000 euros. La cifra bailaba ante sus ojos. Las promesas de Arturo, su rostro sonriente en las fotos, la perspectiva de una vejez acompañada, todo se mezclaba en un torbellino de emociones. Por un lado, el miedo cerval a perderlo todo, a quedarse sin nada. Por otro, el terror a defraudar a Arturo, a destruir la única ilusión que le quedaba. A la mañana siguiente, con ojeras profundas y el alma en vilo, tomó una decisión. Iría al banco. En la sucursal, el empleado que la atendió era un chico joven, amable, el mismo que le había tramitado las transferencias anteriores. Al ver la cantidad que Carmen solicitaba retirar en efectivo y su evidente nerviosismo, frunció el ceño con preocupación. «Doña Carmen», dijo con suavidad, «¿está usted segura de esta operación? Es una cantidad importante. Disculpe mi atrevimiento, pero ¿este dinero es para alguna inversión o para ayudar a alguien que ha conocido por Internet? Últimamente estamos viendo muchos casos de estafas a personas mayores, de esas que llaman del amor online». Las palabras del joven cayeron sobre Carmen como un jarro de agua fría. Se sintió expuesta, juzgada, humillada. Un calor furioso le subió al rostro. «Por supuesto que estoy segura», espetó, con una dignidad herida. «Y no es para ninguna de esas tonterías que usted dice. Es para un asunto personal muy importante». El empleado, viendo su reacción, no insistió. Tramitó la retirada del dinero con profesionalidad, pero su mirada seguía reflejando una educada inquietud. Carmen salió del banco con el sobre abultado en el bolso y un temblor incontrolable en las manos. Se sentía sucia, avergonzada, pero también con una extraña sensación de haber cumplido con su deber hacia Arturo. Sofía tenía planeado visitar a su abuela esa misma tarde. Había conseguido unas entradas para una exposición de Sorolla en la Fundación Bancaja y quería darle una sorpresa. Al entrar en el piso, la encontró sentada en el sofá del salón, pálida como un fantasma, la mirada perdida en el vacío. Sobre la mesita de centro, un sobre blanco abultado. «Abuela, ¿qué te pasa? ¿Estás bien?», preguntó Sofía, la alegría inicial trocándose en una profunda alarma. Carmen levantó la vista. Sus ojos, enrojecidos y llenos de una angustia insoportable, se clavaron en los de su nieta. Y entonces se derrumbó. Como un dique que revienta, las palabras empezaron a brotar, atropelladas entre sollozos desgarradores. Le contó todo. Arturo, los mensajes, las promesas, el dinero, cada detalle de aquella farsa que ella había tomado por amor. Sofía escuchaba petrificada. El horror helaba sus venas. Sentía una rabia inmensa hacia aquel desconocido sin escrúpulos, pero también una punzada de culpabilidad. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había podido ser tan ciega, tan absorta en sus propias cosas, como para no ver la fragilidad de su abuela, su desesperada necesidad de afecto? Cuando Carmen terminó su relato exhausta y temblando, Sofía la abrazó con fuerza. «Tranquila, abuela, tranquila. Vamos a ver qué podemos hacer», dijo, intentando transmitir una calma que no sentía. Con una determinación feroz, Sofía cogió la tablet de su abuela. Buscó el perfil de Arturo Vargas. Las fotos seguían allí, el hombre distinguido, la sonrisa amable. Copió una de ellas y la subió al buscador de imágenes de Google. En cuestión de segundos, la pantalla se llenó de resultados. Las mismas fotografías aparecían en decenas de perfiles falsos, en artículos sobre estafas románticas, en foros de víctimas. El hombre de las fotos era en realidad un expolítico alemán, completamente ajeno al drama que se tejía con su imagen. Sofía le mostró los resultados a Carmen. La incredulidad inicial en los ojos de su abuela dio paso a una comprensión lenta y dolorosa, como si una venda le fuera arrancada bruscamente de los ojos.
Leyeron juntas testimonios de otras mujeres, en España, en Latinoamérica, todas engañadas con historias casi idénticas, con las mismas promesas, las mismas tácticas. La realidad la golpeó con la fuerza de un tren. Con manos temblorosas, Carmen intentó enviarle un último mensaje a Arturo, una pregunta desesperada, un reproche. Pero el perfil ya no existía, o la había bloqueado. El nombre Arturo Vargas se había desvanecido en el ciberespacio, llevándose consigo sus ahorros, sus ilusiones y un pedazo de su alma. La desolación fue absoluta, un abismo negro que la engullía sin piedad. Los días que siguieron fueron un infierno de lágrimas, vergüenza y una rabia impotente que la consumía por dentro. Carmen apenas probaba bocado, apenas dormía. Se sentía estúpida, ridícula, una vieja tonta que se había dejado engañar como una niña. Sofía no se separó de su lado. Dormía en el sofá del salón, le preparaba caldos ligeros, la escuchaba llorar durante horas sin decir una palabra, simplemente sosteniéndole la mano. Manuela también acudió en cuanto Sofía la llamó. No hubo reproches en su mirada, solo una comprensión profunda y un abrazo cálido que hablaba más que 1000 palabras. «No tienes la culpa de nada, Carmen», le decía Manuela con firmeza. «Esos desgraciados son profesionales del engaño. Saben tocar la fibra sensible, decir lo que una quiere oír. A mí casi me pillan, ¿recuerdas? La única diferencia es que yo tuve la suerte de desconfiar a tiempo». Juntas, las 3 mujeres fueron a la comisaría de policía del distrito de Abastos a poner la denuncia. El agente que las atendió fue amable, pero no les dio muchas esperanzas. Esos delitos eran difíciles de rastrear. Los estafadores solían operar desde el extranjero, con identidades falsas y cuentas bancarias opacas. El dinero, casi con toda seguridad, se había perdido para siempre. Pasaron las semanas. El otoño valenciano se instaló en la ciudad, con sus tardes doradas y su brisa fresca del mar. Carmen seguía sumida en una profunda tristeza, pero el apoyo incondicional de Sofía y Manuela empezó a horadar la coraza de su dolor. Poco a poco comenzó a hablar de lo sucedido, no ya con la vergüenza del primer momento, sino con una necesidad creciente de analizar cada mentira de Arturo, cada señal de alarma que había ignorado. Sofía la escuchaba con paciencia infinita, ayudándola a reconstruir el rompecabezas de la estafa, a poner nombre a las tácticas de manipulación que aquel hombre había utilizado. Manuela aportaba su pragmatismo y su experiencia, normalizando la situación, recordándole que no era la única, que muchas otras habían caído en trampas similares. Unos meses después, ya entrada la primavera, el Centro de Mayores organizó una charla sobre seguridad en Internet y prevención de estafas online, impartida por un inspector de la Policía Nacional. El salón de actos estaba lleno. Carmen asistió, acompañada por Sofía y Manuela. Escuchó atentamente las explicaciones del inspector, las recomendaciones, los ejemplos de fraudes comunes. Al finalizar la charla, el ponente invitó a los asistentes a compartir sus experiencias o dudas. Un silencio expectante se instaló en la sala. Carmen sintió un impulso. Un nudo se le formó en la garganta. Miró a Sofía, que le dedicó una sonrisa de ánimo. Manuela le apretó suavemente la mano. Con un temblor que apenas podía controlar, levantó el brazo. Yo quisiera contar algo, dijo, su voz apenas un susurro al principio. Todas las miradas se volvieron hacia ella. El inspector le acercó el micrófono. Carmen respiró hondo, y entonces, con una voz que fue ganando firmeza a medida que hablaba, contó su historia. No omitió detalles, ni siquiera los más dolorosos o humillantes. Habló de su soledad, de su ilusión, de las promesas de Arturo, del dinero perdido. Habló de la vergüenza, de la rabia, pero también del apoyo que había encontrado en su nieta y en su amiga. Cuando terminó, un silencio conmovido llenó la sala. Nadie tosía, nadie se movía. Luego un aplauso tímido comenzó en una esquina y se extendió por todo el auditorio, un aplauso cálido, respetuoso. Varias personas se le acercaron al finalizar. Una mujer mayor le confesó en voz baja que a ella también la habían intentado engañar con una historia parecida. Un hombre le agradeció su valentía. Carmen sintió que un peso enorme se desprendía de sus hombros. Ya no era la víctima avergonzada, sino una superviviente que con su testimonio podía ayudar a otros. No recuperó sus ahorros. Pero aquella tarde, en el centro de mayores de su barrio valenciano, Carmen recuperó algo mucho más valioso: su voz, su dignidad y la certeza de que su dolor no había sido en vano. La vemos, tiempo después, en su pequeño balcón del ensanche.
El sol de la mañana ilumina sus geranios en flor y el limonero cargado de frutos. El aroma a jazmín ya no huele a ausencia, sino a vida. Con una regadera en la mano y una serenidad nueva en la mirada, Carmen cuida sus plantas. Sus ojos, de un azul desvaído, ya no reflejan solo melancolía, sino la sabiduría de quien ha conocido el abismo y ha sabido encontrar el camino de regreso. Sofía vendrá a comer hoy. Quizás preparen juntas esa paella valenciana que tanto le gustaba a Antonio. La vida, a pesar de las cicatrices, seguía ofreciendo pequeños milagros cotidianos, y Carmen, más fuerte, más sabia, estaba dispuesta a recibirlos. Cauchien Sanctao Dawantan. ¿Cuántas tardes caben en una vida cuando el silencio es el único compañero? Para Carmen, de 72 años, viuda reciente de su Antonio, las tardes en su piso del ensanche valenciano se habían vuelto una sucesión interminable de horas vacías. El aroma a jazmín de su pequeño balcón, un día alegría compartida, ahora solo acentuaba la ausencia. Los geranios y el limonero, antes cuidados con el esmero de quien espera una sonrisa de aprobación, ahora eran testigos mudos de una soledad que se adhería a las paredes como la humedad de Levante. Su nieta Sofía, un torbellino de 25 años con el pelo teñido de azul y la agenda siempre a reventar, intentaba en sus visitas relámpago sacudir aquella melancolía. «Abuela, tienes que salir a apuntarte a algo. En el centro de mayores del barrio hacen un taller de informática, para que te conectes como yo», le dijo un día, mientras devoraba una magdalena. «Así puedes ver mis fotos de los viajes y hablamos más». Carmen sonrió con ternura. «Conectarme», pensó. Ella, que apenas se aclaraba con el mando de la televisión nueva, pero la insistencia de Sofía y el peso de otra tarde idéntica a la anterior la empujaron a aceptar. El taller de informática en el centro cívico de Ruzafa fue un desafío. La tablet parecía un ser caprichoso, los iconos un enigma. Manuela, su amiga del alma desde que ambas enviudaron, se sentaba a su lado, igual de perpleja pero con un humor más socarrón. Juntas, entre risas nerviosas y suspiros de frustración, aprendieron a encender el aparato, a buscar recetas de cocina y finalmente a navegar por esa red social de nombre extranjero, Facebook. Unos días después, sola en la quietud de su salón, con el sol de la tarde filtrándose por el visillo, Carmen recibió una notificación, una solicitud de amistad. Arturo Vargas, leyó. Debajo una foto de un hombre de su edad, cabello canoso, elegantemente peinado, una sonrisa amable y una mirada que parecía inteligente. Arquitecto jubilado, Granada, viudo. Dudó. ¿Aceptar a un desconocido? Pero la descripción era tan normal, tan parecida a lo que ella misma podría haber escrito. Con un leve temblor en el dedo, pulsó aceptar. Casi al instante, un mensaje iluminó la pantalla. «Buenas tardes, Carmen. Es un placer. Me ha llamado la atención su perfil. Parece usted una mujer sensible y con buen gusto por las plantas». La sorpresa inicial dio paso a una tímida curiosidad. Arturo, como se presentó, era culto, elocuente. Hablaba de libros que ella había leído, de música que Antonio solía poner los domingos. Mencionó Granada, sus paseos por el Albaicín, la Alhambra bajo la luna. Carmen, que apenas salía de Valencia, viajaba con sus palabras. Cada mensaje era una pequeña ventana a un mundo que había olvidado que existía, un mundo donde la conversación fluía y alguien la escuchaba, o al menos la leía. Aquella noche Carmen tardó en dormirse. Una extraña agitación, mezcla de ilusión y una pizca de miedo, le revolvía el estómago. Hacía años que no sentía nada parecido. Los días siguientes se tejieron con los hilos de los mensajes de Arturo. «Buenos días, mi querida Carmen. ¿Ha descansado bien? Espero que tenga una tarde apacible. Pienso en usted». Pequeños poemas de Becker o Neruda, que él decía releer pensando en ella, aparecían en la pantalla, haciendo que un rubor adolescente le subiera a las mejillas. Le contó su vida, o la vida que había inventado para ella, la dolorosa enfermedad de su esposa, su soledad compartida, sus hijos en el extranjero con los que apenas tenía contacto. Carmen, a su vez, le habló de Antonio, de sus hijos, de sus pequeñas rutinas. Se sentía comprendida, valorada. Una calidez nueva, adictiva, la envolvía. Manuela no tardó en notar el cambio. «Estás en las nubes, Carmen», le dijo un día en el centro mientras intentaban desentrañar los misterios del correo electrónico. «Esa sonrisa no te la quita nadie». «¿Algún admirador secreto?» Carmen se sonrojó. «Es solo un amigo de Facebook, un señor muy agradable de Granada». Manuela arqueó una ceja. «Cuidado con esos amigos de Internet, Carmen, que no todo el monte es orégano. A mí una vez casi me la lían.
un supuesto amigo de un amigo, que necesitaba dinero urgente para un billete de avión desde Alemania porque le habían robado todo. Menos mal que me dio por llamar a mi sobrino antes de hacer nada. Vaya cuento chino, me lo pedía con unas prisas, y la historia no cuadraba por ningún lado. Carmen frunció el ceño. Arturo es diferente, Manuela. Es un señor muy educado, un caballero, no como esos timadores. Pero la advertencia de Manuela, aunque desestimada, dejó una minúscula espina de inquietud. Unas semanas después, Arturo mencionó su deseo de visitarla en Valencia. Me encantaría pasear contigo por la Malvarrosa, Carmen, y que me enseñaras tus rincones favoritos. El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Sería posible? ¿Volver a sentir la ilusión de un encuentro? Justo cuando su mente volaba imaginando la escena, llegó el primer contratiempo. Mi querida Carmen, escribió Arturo con un tono apesadumbrado, ha surgido un imprevisto terrible, una avería importante en las tuberías de mi casa de Granada. Es un desastre y necesito repararlo urgentemente para poder ponerla en la venta y así tener liquidez para nuestros planes. La palabra nuestros resonó en la cabeza de Carmen. El fontanero me pide 400 euros por adelantado. Es una cantidad que ahora mismo no tengo disponible, con los bancos y sus cosas. Carmen releyó el mensaje varias veces. 400 euros. No era una fortuna, pero tampoco una minucia para su pensión. Un debate interno se desató en su interior. La prudencia, la voz de Manuela le susurraban cautela, pero la imagen de Arturo, su voz escrita tan llena de afecto, la promesa de un futuro compartido, pesaban más. Solo tú puedes ayudarme en este momento, Carmen. Eres mi único apoyo. Aquellas palabras disiparon sus últimas dudas. Al día siguiente, con el corazón encogido, pero una extraña determinación, fue a su sucursal del Banco Santander y realizó la transferencia. Sintió una mezcla de inquietud y una secreta excitación por haberle ayudado. Arturo se deshizo en agradecimientos. Eres un ángel, Carmen. No sé qué haría sin ti. Pronto, muy pronto, estaremos juntos. Sofía apareció por casa de su abuela unos días después, cargada con una bolsa de la compra y su habitual energía. «Abuela, ¿qué tal todo? ¿Sigues con tus clases de informática?» Carmen, que estaba absorta releyendo un mensaje de Arturo, apartó la tablet con disimulo. «Sí, cariño, ahí vamos, aprendiendo poco a poco. ¿Y qué tal tus amigos de Facebook? ¿Has hecho alguno interesante?», preguntó Sofía mientras colocaba unas naranjas en el frutero. «Bueno, sí. Hay un señor muy agradable de Granada. Hablamos de vez en cuando», respondió Carmen, intentando sonar casual. Sofía sonrió. «Qué bien, abuela, me alegro de que socialices. A ver si te animas y un día de estos te vienes conmigo y mis amigos a tomar algo por Ruzafa». Carmen negó con la cabeza, una sonrisa tímida en los labios. La idea de mezclarse con la juventud bulliciosa de su nieta le resultaba abrumadora. Sofía no insistió. Estaba acostumbrada a la vida tranquila de su abuela y, en el fondo, se alegraba de que tuviera alguna distracción, aunque fuera virtual. No le dio mayor importancia. Pero la ayuda a Arturo no terminó con la avería del fontanero. Poco después, surgieron problemas con la tramitación de su pensión vitalicia, un bloqueo inesperado que le impedía acceder a sus fondos. Necesitaba 600 euros para unos gastos administrativos urgentes. Carmen, aunque con un nudo creciente en el estómago, volvió a ceder. Luego fue un gasto médico imprevisto de un supuesto hijo que vivía en Argentina y al que apenas veía, pero por el que sentía una gran responsabilidad moral. 1000 euros más. Carmen empezó a retirar dinero de sus ahorros, aquellos que guardaba con celo para cualquier imprevisto o para ayudar a sus hijos si lo necesitaban. Arturo, mientras tanto, la envolvía en una red de palabras dulces y promesas cada vez más explícitas. «Mi amor, en cuanto solucionemos estos pequeños escollos, nada nos separará. Imagina nuestros paseos, nuestras cenas tranquilas». Carmen se sentía cada vez más atrapada emocionalmente, como una mariposa en una telaraña invisible. Los momentos de duda eran acallados por el miedo a perder aquella ilusión que la había devuelto a la vida. Un día, Arturo le habló de una inversión muy segura que un antiguo colega arquitecto le había propuesto. Algo que les daría tranquilidad económica para el resto de nuestros días. Solo necesitaba un último impulso, 2.500 euros, para desbloquear una suma mucho mayor. Carmen empezó a sentir un pánico frío. Sus ahorros menguaban peligrosamente. «Arturo, yo no sé si puedo», balbuceó en un mensaje de voz, la primera vez que se atrevía a usar esa función.
La respuesta de Arturo fue inmediata, un largo mensaje escrito lleno de ternura y una sutil manipulación. Comprendo tus dudas, mi vida, pero confía en mí. Esto es por nuestro futuro. ¿Acaso no deseas que estemos juntos sin preocupaciones? Manuela, que la veía cada vez más ojerosa y preocupada, volvió a la carga. Carmen, por favor, dime la verdad. Ese hombre te está pidiendo dinero. Carmen explotó. Manuela, por favor, no te metas en mis asuntos. Tú no lo entiendes. Arturo no es como los demás. Hubo una pequeña discusión tensa y dolorosa que las dejó a ambas con un sabor amargo. Carmen se sentía cada vez más sola, aislada en su secreto y en su angustia. La estocada final llegó una mañana gris de noviembre. Un mensaje de Arturo, más largo y solemne que de costumbre. Mi adorada Carmen, ha surgido algo maravilloso, pero también urgente. Acabo de recibir la notificación de una pequeña herencia de una tía lejana. Es una cantidad considerable que resolverá todos nuestros problemas de un plumazo. Sin embargo, para poder acceder a ella, debo liquidar unos impuestos ineludibles. Son 7.000 euros. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 7.000 euros. Era prácticamente todo lo que le quedaba. Es nuestra última oportunidad, mi vida, continuaba Arturo, su tono volviéndose más apremiante. Sin esto, no sé qué será de nosotros. Sé que es mucho pedir, pero te juro que te lo devolveré con creces. En cuanto reciba la herencia, me planto en Valencia y empezamos nuestra vida juntos. Piénsalo, Carmen. Nuestro futuro depende de esto. Carmen pasó el día en un estado de zozobra. 7.000 euros. La cifra bailaba ante sus ojos. Las promesas de Arturo, su rostro sonriente en las fotos, la perspectiva de una vejez acompañada, todo se mezclaba en un torbellino de emociones. Por un lado, el miedo cerval a perderlo todo, a quedarse sin nada. Por otro, el terror a defraudar a Arturo, a destruir la única ilusión que le quedaba. A la mañana siguiente, con ojeras profundas y el alma en vilo, tomó una decisión. Iría al banco. En la sucursal, el empleado que la atendió era un chico joven, amable, el mismo que le había tramitado las transferencias anteriores. Al ver la cantidad que Carmen solicitaba retirar en efectivo y su evidente nerviosismo, frunció el ceño con preocupación. «Doña Carmen», dijo con suavidad, «¿está usted segura de esta operación? Es una cantidad importante. Disculpe mi atrevimiento, pero ¿este dinero es para alguna inversión o para ayudar a alguien que ha conocido por Internet? Últimamente estamos viendo muchos casos de estafas a personas mayores, de esas que llaman del amor online». Las palabras del joven cayeron sobre Carmen como un jarro de agua fría. Se sintió expuesta, juzgada, humillada. Un calor furioso le subió al rostro. «Por supuesto que estoy segura», espetó con una dignidad herida. «Y no es para ninguna de esas tonterías que usted dice. Es para un asunto personal muy importante». El empleado, viendo su reacción, no insistió. Tramitó la retirada del dinero con profesionalidad, pero su mirada seguía reflejando una educada inquietud. Carmen salió del banco con el sobre abultado en el bolso y un temblor incontrolable en las manos. Se sentía sucia, avergonzada, pero también con una extraña sensación de haber cumplido con su deber hacia Arturo. Sofía tenía planeado visitar a su abuela esa misma tarde. Había conseguido unas entradas para una exposición de Sorolla en la Fundación Bancaja y quería darle una sorpresa. Al entrar en el piso, la encontró sentada en el sofá del salón, pálida como un fantasma, la mirada perdida en el vacío. Sobre la mesita de centro un sobre blanco abultado. «¡Abuela! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?», preguntó Sofía, la alegría inicial trocándose en una profunda alarma. Carmen levantó la vista. Sus ojos enrojecidos y llenos de una angustia insoportable se clavaron en los de su nieta. Y entonces se derrumbó. Como un dique que revienta, las palabras empezaron a brotar, atropelladas entre sollozos desgarradores. Le contó todo. Arturo, los mensajes, las promesas, el dinero, cada detalle de aquella farsa que ella había tomado por amor. Sofía escuchaba, petrificada. El horror helaba sus venas. Sentía una rabia inmensa hacia aquel desconocido sin escrúpulos, pero también una punzada de culpabilidad. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había podido ser tan ciega, tan absorta en sus propias cosas como para no ver la fragilidad de su abuela, su desesperada necesidad de afecto? Cuando Carmen terminó su relato, exhausta y temblando, Sofía la abrazó con fuerza. «Tranquila, abuela, tranquila. Vamos a ver qué podemos hacer», dijo, intentando transmitir una calma que no sentía. Con una determinación feroz, Sofía cogió la tablet de su abuela, buscó el perfil de Arturo Vargas.
Las fotos seguían allí, el hombre distinguido, la sonrisa amable. Copió una de ellas y la subió al buscador de imágenes de Google. En cuestión de segundos, la pantalla se llenó de resultados. Las mismas fotografías aparecían en decenas de perfiles falsos, en artículos sobre estafas románticas, en foros de víctimas. El hombre de las fotos era en realidad un expolítico alemán, completamente ajeno al drama que se tejía con su imagen. Sofía le mostró los resultados a Carmen. La incredulidad inicial en los ojos de su abuela dio paso a una comprensión lenta y dolorosa, como si una venda le fuera arrancada bruscamente de los ojos. Leyeron juntas testimonios de otras mujeres, en España, en Latinoamérica, todas engañadas con historias casi idénticas, con las mismas promesas, las mismas tácticas. La realidad la golpeó con la fuerza de un tren. Con manos temblorosas, Carmen intentó enviarle un último mensaje a Arturo, una pregunta desesperada, un reproche. Pero el perfil ya no existía, o la había bloqueado. El nombre Arturo Vargas se había desvanecido en el ciberespacio, llevándose consigo sus ahorros, sus ilusiones y un pedazo de su alma. La desolación fue absoluta, un abismo negro que la engullía sin piedad. Los días que siguieron fueron un infierno de lágrimas, vergüenza y una rabia impotente que la consumía por dentro. Carmen apenas probaba bocado, apenas dormía. Se sentía estúpida, ridícula, una vieja tonta que se había dejado engañar como una niña. Sofía no se separó de su lado. Dormía en el sofá del salón, le preparaba caldos ligeros, la escuchaba llorar durante horas sin decir una palabra, simplemente sosteniéndole la mano. Manuela también acudió en cuanto Sofía la llamó. No hubo reproches en su mirada, solo una comprensión profunda y un abrazo cálido que hablaba más que 1000 palabras. «No tienes la culpa de nada, Carmen», le decía Manuela con firmeza. «Esos desgraciados son profesionales del engaño. Saben tocar la fibra sensible, decir lo que una quiere oír. A mí casi me pillan, ¿recuerdas? La única diferencia es que yo tuve la suerte de desconfiar a tiempo». Juntas, las 3 mujeres fueron a la comisaría de policía del distrito de Abastos a poner la denuncia. El agente que las atendió fue amable, pero no les dio muchas esperanzas. Esos delitos eran difíciles de rastrear. Los estafadores solían operar desde el extranjero, con identidades falsas y cuentas bancarias opacas. El dinero, casi con toda seguridad, se había perdido para siempre. Pasaron las semanas. El otoño valenciano se instaló en la ciudad, con sus tardes doradas y su brisa fresca del mar. Carmen seguía sumida en una profunda tristeza, pero el apoyo incondicional de Sofía y Manuela empezó a horadar la coraza de su dolor. Poco a poco comenzó a hablar de lo sucedido, no ya con la vergüenza del primer momento, sino con una necesidad creciente de analizar cada mentira de Arturo, cada señal de alarma que había ignorado. Sofía la escuchaba con paciencia infinita, ayudándola a reconstruir el rompecabezas de la estafa, a poner nombre a las tácticas de manipulación que aquel hombre había utilizado. Manuela aportaba su pragmatismo y su experiencia, normalizando la situación, recordándole que no era la única, que muchas otras habían caído en trampas similares. Unos meses después, ya entrada la primavera, el Centro de Mayores organizó una charla sobre seguridad en Internet y prevención de estafas online, impartida por un inspector de la Policía Nacional. El salón de actos estaba lleno. Carmen asistió, acompañada por Sofía y Manuela. Escuchó atentamente las explicaciones del inspector, las recomendaciones, los ejemplos de fraudes comunes. Al finalizar la charla, el ponente invitó a los asistentes a compartir sus experiencias